Un saludo muy especial a la teleaudiencia, como también a los radioyentes que en esta hora están en sintonía por este medio de comunicación. Qué gusto nos da llegar hasta sus hogares, como también a sus vehículos. Tal vez si van escuchando Radio Advenimiento ahí en sus carros. Cuánto nos alegra de ser parte de usted en este instante que vamos a estudiar esta lección que prácticamente es la lección de la escuela sabática, porque el sábado se hace un resumen de ella cuando nos congregamos en el día santo del Señor. Sean bienvenidos donde quiera que se encuentren, en el país que se encuentren. Saludos muy especiales allá por Australia, Alemania, Suecia, Italia, España y no sé qué otro país por ahí en Europa. Bueno, en Portugal también sé que nos escuchan, y también enviamos saludos allá por África, donde hay unos hermanos también que hablan español y que siguen estas transmisiones. Dios les bendiga a todos los que también en Sudamérica, Centroamérica y aquí en Norteamérica están en sintonía. Es algo maravilloso que la familia que cree en la segunda venida de Cristo, los que nos identificamos como adventistas por ese hecho, seamos tantos en el mundo. A veces iglesias como la nuestra no pueden llevar el nombre adventista, no porque no nos consideremos adventistas, no porque no seamos adventistas, lo somos de corazón en cuanto al mensaje. Simplemente tiene que llevar otro nombre por cuestiones legales, pero somos tan defensores del mensaje y nos da mucho gusto saber de que por todas partes hay miles de adventistas que siguen estas transmisiones y están conectados con nosotros. Nuestro canal, ya casi estamos llegando a los 90,000. Sigan compartiendo, hermanos, sigan dando ese like y sigan compartiendo, porque estaba viendo que es poquito lo que hace falta, hermanos, para llegar a los 90,000 suscriptores, pero compartamos, sigamos dando like y compartamos, y de esa manera lleguemos pronto a los 90,000 y después, ¿por qué no llegar a los 100,000? Y así, hermanos, que más personas vayan conociendo la verdad presente, que como adventistas nosotros, por la gracia de Dios, hemos conocido en la palabra y que está al alcance de todos, de los metodistas, de los bautistas, de los católicos y de todo aquel que la quiera conocer, la verdad presente, la cual consiste en el mensaje de los tres ángeles para este tiempo que se tiene que proclamar, hermanos y hermanas. Así que bienvenidos, bienvenidas donde quiera estén. Es un gusto saludarles y gracias por apoyarnos siempre para que nosotros nos mantengamos siempre poniendo este mensaje en los hogares de las personas. Recuerde que cuando usted pone el diezmo, la ofrenda, la donación especial en este ministerio, usted está haciendo posible para que en miles de hogares los canales de televisión estén predicando 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y usted está haciendo también posible de que durante todo el año en los hogares, allí estén los canales de televisión haciendo esta obra, y la radio también, y aquí en Shepherd atendiendo a los enfermos gratuitamente. Aquí nosotros tenemos siempre personas que están siendo atendidas. Ya están las personas llamando para anotarse para el siguiente grupo que va a venir. Recuerden que tampoco tenemos instalaciones como para recibir tantas personas, ni tampoco tantos voluntarios para recibir tantas, así que vamos allí de acuerdo a la capacidad del edificio y de acuerdo a los voluntarios, colocando a los grupos para que vengan, y gracias a Dios podemos dar ese testimonio del amor de Dios, y podemos destacar esa mano derecha del Evangelio, como es la obra médica misionera, poniendo en los enfermos las manos, tratándoles gratuitamente. Pero todo eso es posible gracias a Dios y a los buenos hermanos que se sienten tocados por Dios y dicen: aquí está también mi diezmo, mi ofrenda y mi donación especial. Ahí está en la pantalla, hermanos, las maneras de cómo usted puede hacer llegar recursos este día.
Usted tómele nota, tómele una foto a esas maneras, o llámeme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cómo puede hacerlo desde el extranjero, aquí dentro de los Estados Unidos. Gracias a todos por seguir apoyando la obra de Dios. Este día vamos nuevamente a hacer el estudio con Gabriel Sánchez, que me ha estado acompañando desde el domingo, pero se nos une aquí Emily Dimas. Así que, Emily, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias, pastor, por la invitación. Y es un placer estar otra vez aquí con ustedes, dando la lección. Espero que sea de bendición para todos ustedes allá en los diferentes países donde nos miran. Muchas gracias por acompañarnos y espero que sea de bendición para ustedes como fue para mí esta lección. Amén. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, pastor, gracias a Dios. Contentos de estar acá nuevamente compartiendo esta lección y recordándoles, hermanos, que, como decía el pastor al principio, que se sumen dando likes, que este mensaje de la verdad presente se siga proclamando alrededor del mundo, así como se está haciendo, pero queremos que muchas personas más conozcan de este mensaje que es tan maravilloso e importante y que ha impactado en la vida de los que estamos acá y también de muchas otras personas en todo el mundo. Así que animándolos a que sigamos adelante, aportando a la obra de nuestro Dios para que esto pueda seguir creciendo. Hasta este momento vemos cómo el Señor ha guiado todo y ha provisto lo necesario para que se haga la obra. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. El Señor bendice al dador alegre. Amén. Para ser más exacto con el dato, estoy mirando justo que son 80,800 suscriptores los que hay. Así que nos están quedando 200 para llegar a los 90,000. Y en la medida en que atendamos lo que el hermano Ángelo siempre nos ha animado a hacer, a darle like y compartir, vamos a llegar a ese número de 90,000. Bueno, hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece para el estudio de hoy? Emily, te voy a pedir que hagas tu la oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque hoy nos has permitido reunirnos, Señor, una vez más, tanto los que estamos aquí, Señor, como los que nos miran, Señor, en diferentes países, en diferentes horas, Señor. Muchas gracias porque nos has permitido reunirnos para estudiar juntos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que abras nuestra mente, nuestro corazón, y para que estemos dispuestos a recibir tu palabra, Señor, y que no solo nos quedemos con estas enseñanzas, Señor, sino que también las podamos poner en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ayer decíamos que lo que realmente ocurrió allá en el Edén con Adán y Eva fue que transgredieron la ley de Dios. Y eso tristemente los llevó a pecar. Y desgraciadamente hicieron que entrara la consecuencia del pecado, como es la muerte. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué decimos que fue la ley de Dios la que transgredieron Adán y Eva? Es más, ¿por qué decimos que eso los llevó a pecar? Bueno, bajo el tema o subtema definiendo al pecado, nosotros vamos a verlo. Emily, ¿qué te parece? Aquí hay 3 citas, pero las vamos a leer entre los 3. Tú te lees la primera para ver cómo es que, ¿por qué decimos que fue la violación a la ley de Dios lo que estuvo implícito en la desobediencia de Adán? Sí, vamos a leer entonces Romanos 7:7. Romanos 7:7 y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahí podemos ver que el apóstol nos hace esa pregunta, que si la ley es pecado. Y nosotros podemos ver que el mal no está en la ley, sino que la ley más actúa como un espejo, que nos deja saber
en dónde tenemos que cambiar. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, nosotros podemos ver si nuestro pelo está desarreglado, si tenemos algo en la cara, algo en la ropa. Podemos ver qué necesitamos cambiar, qué necesitamos quitar. Y así es la ley. La ley nos demuestra qué es lo que necesitamos cambiar. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Mientras que el pecado es impiedad. Y la ley, como dije, nos revela el pecado en su verdadera naturaleza. Y no podemos decir que la ley es culpable o que es el problema o que es enemiga, como muchas personas enseñan o se refieren a la ley de esa manera. Y aquí también el apóstol hace una referencia al mandamiento no codiciarás, que es cualquier cosa prohibida por Dios. Cualquier cosa que deseemos egoístamente es pecado. Y esto Pablo no lo supiera si la ley no lo dijera. Así que es importante que sepamos la ley, ¿verdad? Y al igual ahí Adán, pues vemos que él transgredió la ley porque vemos que tuvo consecuencias esa transgresión. Y cuando nosotros transgredimos la ley, sufrimos. Y ahí vemos que Adán sufrió esas consecuencias al igual que el resto de la humanidad y quedamos desprotegidos de la protección de Dios, porque la ley está ahí no solo para señalarnos el mal, sino también para protegernos de él. Aquí, hermanos y hermanas, Pablo hace una referencia al 10º mandamiento que habla de no codiciar los bienes ajenos, de no codiciar lo que tiene otro. Y fue justamente en esta parte donde nuestros primeros padres fallaron. Eva codició. Dice que se le quedó viendo al árbol y miró que era agradable a los ojos, miró que era bueno para alcanzar sabiduría y prácticamente, hermanos, quiso ser como Dios cuando el diablo le dijo. Entonces ella codició el querer ser como Dios. Y transgrediendo ese mandamiento de no codiciarás, hermanos, tristemente, allí falló. Allí falló Eva, allí falló Adán. Comparemos, ¿qué te parece, Gabriel, esto con Éxodo 20:17? Éxodo 20:17, justamente como decía el pastor, el 10º mandamiento nos habla acerca de no codiciarás. Y lo dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿cómo sabemos que la transgresión de Adán incluyó la violación de la ley de Dios? Y aquí lo estamos comparando con el libro de Éxodo. Si el Señor no hubiera dejado en estos mandamientos, este mandamiento, valga la redundancia, sobre no codiciarás, entonces no supiéramos nosotros si en algún momento codiciamos, que estamos violando la ley de Dios. Pero ahora Dios dejó cada uno de estos mandamientos y ahora nosotros, conociéndolos y sabiendo que están, entonces de repente estamos codiciando y vamos a recordarnos que hemos pecado y que hemos violado la ley de Dios. Y entonces viene el apóstol Juan, con todo esto que estamos viendo, define de una vez lo que es el pecado en 1 de Juan 3, versículo 4. Si lo lees, por favor, Emily. Sí. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y pues más claro no puede estar que Dios ordenó esas leyes para guiarnos, para capacitarnos a fin de que nosotros podamos disfrutar plenamente de la vida eterna, para salvarnos del mal y para guardarnos del bien. La ley es como esa guía. El pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado, hermanos, no es compatible con la ley de Dios. Se viola la ley de Dios, se cae en pecado. Qué trágico es, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos esto a diario. Cuando no hay día que nosotros fallemos al Señor en esto de su santa ley. Mis hermanos, creo que deberíamos todos los días pedirle perdón al Señor por violar su ley, por pecar, porque justo cuando nosotros decimos he pecado,
lo que hemos hecho es transgredir la ley de Dios, la que contiene los 10 mandamientos. Así que nos queda bien claro que lo que Adán hizo con Eva fue justamente infringir la ley, y eso los hizo cometer pecado. El don de profecía, con 2 citas aquí, vamos a mirar cómo lo explica. A ver, Gabriel, si lees tú la primera de Patriarcas y Profetas, página 45, y luego tú, Emilia, del Conflicto de los Siglos, página 462. Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. Me llama mucho la atención lo que nos empezaba diciendo esta cita del Espíritu de Profecía al principio. Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Claro que es posible obedecer los preceptos del Señor. Todavía nuestro Padre Dios envió a su Hijo a esta tierra. Fue uno, como nosotros también, carne aquí en esta tierra, pero vino a cumplir también los mandamientos. No los hizo a un lado. Él pudo cumplirlos también. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que todos nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios, los preceptos. No hay excusas para decir, no, es que es muy difícil hacer eso. Muchas personas dicen, no, yo no puedo, eso no se puede. Pero claro que sí lo podemos lograr. Podemos cumplir cada uno de esos mandamientos con la ayuda de Dios. ¿Qué te parece si lees la siguiente cita? Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. El Conflicto de los Siglos, página 462. Aquí vemos que si nosotros no conocemos la ley de Dios, si no la estudiamos, no vamos a saber cómo actuar de acuerdo a ella. No vamos a estar conscientes de nuestra culpabilidad, de nuestro estado pecaminoso, y tampoco no vamos a apreciar el sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. No vamos a apreciar todo lo que Él vino a hacer para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad a la vida eterna. Eso que Él vino a hacer para redimirnos no lo vamos a apreciar. Y nosotros por eso necesitamos estudiar su ley, necesitamos tenerla en claro. Y hoy en día, como dice aquí, por la misma razón que no estudiamos, por la misma razón que no sabemos o no nos interesamos por aprender su ley, ni cumplirla, no sabemos y lo tomamos todo a la ligera. Y no podemos ver nuestra condición perdida por esa razón. Así que nosotros necesitamos guardar su ley en nuestro corazón para que así nosotros podamos hacer esa reforma profunda y no una reforma superficial, una reforma que quizás solo apele a nuestras emociones y solo en el momento, sino que podamos tener una relación realmente con Cristo y que nos unamos con Él para que podamos llegar a ser uno con Él. Hace unos momentos, Emily hablaba de la ley como un espejo, como algo donde podemos mirar
cómo estamos. Y cuando no hacemos eso, pues entonces no somos conscientes de que hemos pecado. Y dice aquí el don profético, en lo que acaba de leer Emily, que como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Solamente cuando en el espejo nos vemos cómo está nuestro rostro, que tal vez estamos sucios o despeinados, solamente cuando hacemos ese acto de mirarnos en el espejo, es que nos damos cuenta de eso y buscamos la manera de lavarnos el rostro o de peinarnos. Lo mismo es la ley de Dios. Solamente cuando la miramos, pero no superficialmente, sino a profundidad, encontramos que somos violadores de ella. Y al ser violadores de ella y sabiendo que eso es pecado, venimos y nos sentimos tan culpables, tan impuros, que entonces necesitamos de verdad ser limpiados. Y ahí cumple la ley esa función de ayo, porque nos lleva a Cristo, el único que nos puede limpiar. Pero fue mirando a profundidad esa ley de Dios, esos mandamientos, que sentimos la culpabilidad, vimos nuestra condición perdida y entonces dijimos, necesito que alguien me ayude. Y me doy cuenta que el único que me puede ayudar es el Señor, que con su sangre expiatoria Él puede limpiarme. Y ven ustedes entonces cómo la ley jugó su papel. Cuán importante es, hermanos y hermanas, que nosotros nos interesemos en escudriñar los principios que hay en la ley de Dios y anhelar aplicarlos a nuestra vida para no pecar. Como decía David, voy a guardar tus preceptos o tus dichos para no pecar contra ti, decía él, porque él sabía que la violación a esos preceptos es pecado. Y cuando leemos estos textos, Gabriel, ¿cómo nos muestra la Biblia que Jesús realmente vino a salvarnos de la transgresión de la ley? Vamos al libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 21. Ahí al leer esos versículos, pues leemos acerca del nacimiento de Jesucristo. Y ahí vemos que nos empieza diciendo así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cómo nos muestra la Biblia que Jesús realmente vino a salvar de la transgresión de la ley? Imagínense, nuestro Padre Dios envió a esta tierra, poner en el vientre de María una virgen para que naciera Jesús, que creciera en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres, y que iba a ser al que iba a salvar a su pueblo, dice, de sus pecados. Entonces vemos cómo la Biblia nos muestra que Jesús verdaderamente, como dice acá, realmente vino a salvarnos de la transgresión de la ley. Y dio su vida todavía por nosotros para morir por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Qué maravillosa acción, promesa el Señor había dado a cada uno de nosotros. Y Él cumplió esa promesa de venir a salvarnos de las transgresiones en las cuales nosotros nos habíamos encontrado, y obviamente pues muchos nos encontramos todavía en esas transgresiones. ¿Por qué se llamaría Jesús? ¿Por qué le pondrían por nombre Jesús? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Él se llama así porque Él salvaría. Hermanos y hermanas, necesitamos nosotros urgentemente que nuestro Salvador, Cristo Jesús, nos salve del pecado en el cual podamos estar en esta hora, del pecado en el cual podamos andar en estos días. Necesitamos urgentemente que Él nos salve de esa desgracia en la que podamos estar, como es la de estar desobedeciendo al Señor. Pidámosle su ayuda. Él está más que dispuesto a ayudarnos. El don de profecía
¿Qué te parece, Emily? Si para cerrar te lees las 2 citas y hacemos un comentario acá. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ningún corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Dios, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. En Jesús tenemos un amigo maravilloso que vino a salvar a su pueblo de la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? La única definición de pecado es transgresión de la ley. Entonces, aquí aparece Jesucristo, que viene directamente y nos imparte su justicia. No podemos vencer en nuestras propias fuerzas, sino por la fe en Él. Si crees en Jesucristo, lo tendrás hoy. Debes creer que Él es tu Salvador ahora y que te imputa tu justicia porque ha muerto y porque ha sido obediente a cada requerimiento de aquella ley de Dios transgredida. Si haces esto, tendrás un conocimiento salvador de Jesucristo. Adán y Eva perdieron el Edén porque transgredieron esa ley, pero tú perderás el cielo si la transgredes. Aquí podemos ver cuán importante es ese sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros, que vino para salvarnos de nuestros pecados, para liberarnos de todo eso, pero también nos da esa esperanza de que el Señor nos entiende, de que Él es nuestro amigo, de que Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, nos ha dejado ese ejemplo. Cuando Él vino aquí, Él pasó por todo, cualquier tentación, Él pasó por ella y Él la pudo sobrepasar siendo humano, y Él nos dejó ese ejemplo, esa esperanza de que Él nos entiende y de que si Él pudo, nosotros también. Y también muchas veces cuando nosotros vamos en nuestro diario vivir, no nos podemos a pensar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo, en lo que estamos oyendo, y que eso pone en riesgo cuando nosotros escuchamos cierta música, vemos ciertas cosas, leemos ciertas cosas o actuamos de cierta manera. No nos estamos poniendo a pensar de que estamos poniendo el cielo en riesgo, esa salvación en riesgo. Y si nosotros pudiéramos tener ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, su ley en mente, definitivamente que estuviéramos más conscientes y pecáramos menos si viéramos lo que está en riesgo, lo que está en juego, que es nuestra vida eterna. Gabriel, para cerrar, ¿algún comentario sobre esta cita? Sí, la verdad me impactó mucho lo que decía al final, que Adán y Eva perdieron el Edén porque transgredieron esa ley. Y dice, pero tú perderás el cielo si la transgredes. Y me quedé como que reflexionando y me pongo a pensar las veces que he transgredido la ley de Dios. Pero sin embargo no me he puesto a pensar que puedo perder el reino de Dios. O sea, ir al cielo y morar con Él. Qué importante, hermanos, es tener un arrepentimiento genuino de los pecados que hemos cometido, de confesar los pecados ocultos que también nosotros tenemos. Y todo eso lo sabemos muy bien porque está escrito en su palabra y lo hemos estudiado. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros y que no perdamos el cielo, sino que al contrario, ganemos el cielo, porque yo creo que todos queremos morar allá, en esa morada que tiene preparada para cada uno de nosotros. De esta manera entonces vemos lo que es el pecado, pura transgresión a la ley de Dios. Luchemos, hermanos, en oración, pidiendo al Señor esa capacidad para poder respetar su santa ley, pidiéndole no caer en desobediencia a ella, pidiéndole, hermanos, que no caigamos en pecado cuando se pisotea. Pidámosle a Dios de que nos ayude a poder vencer el pecado en nuestra vida, a lograr la victoria sobre toda tentación de querer transgredir los santos mandamientos. Hay que ponernos en las manos del Señor ahora para que no perdamos el cielo mañana si seguimos en el pecado. Vamos a orar. Amante Dios,
habiendo visto la definición de pecado tan clara y contundente que nos dé la Escritura con respecto a tu santa ley, nosotros, Señor, estamos aquí reconociendo que en varias ocasiones hemos pecado, hemos pisoteado más de algún mandamiento, pero, Señor, también al mismo tiempo te pedimos perdón y ayuda para ser obedientes y no transgredir ni uno de tus mandatos. Padre, suplicamos que de aquí en adelante nosotros, en la medida en que tu Espíritu nos guíe, nosotros busquemos siempre honrarte, respetando tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, para no seguir transgrediendo tu ley. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.